Buenas tardes, compañeras, compañeros, compañeres, toda la gente que pueda estar viendo esta grabación. Como Escuela Popular Permanente estamos muy contentos y contentas de poder tener otro capítulo con un compañero de otro territorio, un poquito cercano del último que tuvimos la otra vez por Panamá, muy lejano de nuestras tierras sureñas, con mucho frío en este momento de invierno. En esta oportunidad contamos con la presencia del compañero Ernesto Teuma, que nos acompaña desde Cuba, con quien tenemos el placer de poder tener una instancia de diálogo y conversación para continuar en esta senda de diálogo fraterno entre compañeros, compañeras y militantes de distintos territorios de América Latina, en un momento que es fundamental tanto el diálogo como la articulación para poder afrontar la terrible crisis que vivimos a nivel global. Entonces, en ese entendido, y estando muy agradecidos de tu presencia, quisiera saludarte, Ernesto, y darte la posibilidad de que tú también te presentes y nos cuentes un poquito desde dónde vienes, dónde te organizas y qué es lo que haces allá en Cuba. Bueno, Michelle, muchísimas gracias a ti y a la Escuela Popular Permanente del Poder Popular. Y bueno, mi nombre es Ernesto Teuma Toró o Taureao, como prefieran, y soy profesor del Departamento de Filosofía, Estética y Teoría Política de la Universidad de las Artes acá de Cuba y miembro del colectivo de la revista digital La Tiza, un espacio que intenta colocar un punto de vista socialista en el universo digital cubano. Nació en febrero del 2017 y desde entonces lleva intentando pensar los problemas y desafíos de la actualidad de la revolución y el socialismo en Cuba. Y es el espacio desde donde, junto con mi militancia formal, la Unión de Jóvenes Comunistas, el Partido Comunista de Cuba, es el espacio donde despliego mi mayor activismo junto con la docencia en la universidad. Y más o menos este es el lugar desde donde acciono. Súper. Muchas gracias, Ernesto. Entonces, vamos a partir esta conversación más o menos en la misma tónica de lo que hemos hecho en otros programas. Y lo primero que quisiéramos saber para poder ampliar nuestra visión también es que tú, de donde estás, nos pudieses contar cuál es la situación actual de tu país, Cuba, tanto en aspectos políticos, sociales, económicos, culturales, ambientales y lo que a ti te parezca relevante para que la gente que tal vez nunca ha ido a Cuba, aunque de seguro no ha escuchado, sobre todo porque hace poquito fue 26 de julio, nos pueda contar cómo están en estos momentos. Yo creo que comentaste que Cuba estaba cerca de Panamá y muy lejos de Chile, que yo siento que por muchas razones, y hablo de la experiencia que tuve allá, Cuba está muy cerca del corazón de muchos chilenos, ¿no? Y en la memoria, en el recuerdo, pero también en las preocupaciones y las angustias. Y yo creo que si algo recogí en ese viaje sobre Cuba, era muchísima preocupación sobre los desafíos y los problemas y contradicciones que en los últimos 5 años, sobre todo, se han manifestado en la sociedad cubana. Entonces, me gustaría comenzar por ahí, ¿no? Eh, sí, haciendo una salvedad que me parece fundamental. En un texto de los 60, el Che Guevara comentaba sobre la situación de Cuba y su revolución cubana y planteaba una disyuntiva. Si Cuba era una excepción histórica en el decursar de la región, ¿no? Y por lo tanto su revolución era un acontecimiento excepcional que no podía ser replicado, o sea, la vanguardia de la revolución latinoamericana, en el sentido de que expresaba de manera más intensa una tendencia más o menos general en el conjunto de los países de la región. Yo creo que pensando en el mundo que vivimos, que es un mundo atravesado por múltiples crisis económicas, geopolíticas, ambientales, culturales, ¿no? Una crisis civilizatoria, vamos, en todo el aspecto humano. Yo diría que Cuba también expresa, como mismo la región expresa esa crisis, eh, y la vive de manera más o menos intensa en dependencia de los cambios que sí sucedieron a lo largo de los últimos 65 años de revolución. Cuba no deja de ser, ni ha dejado de ser nunca, un país de América Latina y del Caribe y por lo tanto confronta muchas de las mismas dificultades, aunque de su forma, su género. Uh -huh.
Los últimos 5 años han estado marcados por un descenso notable de la actividad económica general. Cuba no se ha recuperado y de hecho la economía ha decrecido sustancialmente en los últimos 4 años. No ha habido una recuperación post pandemia en los principales rubros de actividad económica, ni el turismo, ni la exportación de materias primas, como el níquel, por ejemplo, que es importante en términos de exportación. Y ese descenso de la actividad económica y esa crisis económica generalizada que ha provocado una economía en contracción, que es un aspecto coyuntural, ¿no? Yo creo que en general esto ha sucedido en todas partes, se ha combinado con otros dos procesos que yo creo que sí marcan una pauta más estructural de la crisis cubana. El primero es la crisis de inserción que tiene la economía cubana, definida por su relación de antagonismo con el gobierno federal de los Estados Unidos, el conjunto de medidas coercitivas unilaterales que son conocidas como bloqueo y que son apenas el aspecto económico, comercial y financiero de un arco más amplio de agresiones de todo tipo, mediáticas, políticas, militares, diplomáticas, y que si algo hacen es sobre todo limitar la capacidad de Cuba de insertarse de manera más o menos orgánica en los flujos de inversión, los flujos comerciales, o sea, limita la capacidad de maniobra para en medio de esa coyuntura de crisis recuperarse. Las últimas medidas, por ejemplo, que ha anunciado Trump, limitan severamente, por ejemplo, una cierta apertura que había ocurrido en la última década con respecto al turismo norteamericano. O el envío de remesas, o incluso la persecución de operaciones financieras y comerciales que realizan terceros países con Cuba. Entonces yo creo que hay un aspecto estructural importante que modula la crisis cubana de una manera muy singular, pero que es tan antiguo como la revolución, en el sentido de que el bloqueo casi que está pensado para precisamente eliminar esa capacidad de maniobra y que por lo tanto está más o menos fuera de nuestra capacidad de modificarlo, ¿no? Por lo menos desde Cuba. El segundo aspecto estructural con el que choca este momento de crisis post-pandemia es precisamente la llamada actualización del modelo económico y social cubano. Desde el año 2011, en el sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, se inició un proceso de reformas económicas a gran escala, que no solo eran reformas económicas, sino que también se planteaban como reformas en cuanto a la relación del Estado con el conjunto de la sociedad, las formas políticas, la Constitución, que fue modificada y aprobada por referendo en el 2019, inaugurando un nuevo orden constitucional. Pero aparte de todas esas, estaba sobre todo centrada en la economía, ¿no? Incrementar la eficiencia del sector empresarial estatal, hacer nacer un nuevo sector privado nacional que pudiera asumir algunas de las funciones que el Estado entendía no consideraba estratégicas para el crecimiento y desarrollo a largo plazo, abrir nuevas oportunidades para la inversión y la relación con los cubanos que se encontraban en el exterior, y por lo tanto realizar una reforma migratoria, en fin, un conjunto muy amplio de transformaciones económicas muy trascendentales, unificar las tasas de cambio y por lo tanto unificar los dos circuitos monetarios en los cuales desde los 90 la economía cubana estaba dividida. Pero esas transformaciones coincidieron con la crisis de la pandemia y el entorno extremo de limitaciones que provocaba las sanciones coercitivas unilaterales. De manera que, y también, y esto es muy importante aclarar, con sus propias contradicciones, pues una sociedad que se transformaba a sí misma de manera tan profunda no podía sino experimentar los zigzags de la reforma, o sea, momentos en los cuales las transformaciones planteadas avanzaban encontrando resistencias al interior de la propia sociedad, ¿no? Y de eso si quieres podemos explicar un poco más después. El caso es que este elemento estructural de la reforma, en medio de las limitaciones que genera el bloqueo y con la crisis post-pandemia, ha generado una espiral compleja en términos económicos sobre todo, y para las perspectivas de recuperación a corto plazo de la economía cubana,
pero también ha acelerado y catalizado un conjunto de transformaciones sociales que son muy preocupantes para las expectativas de justicia, igualdad y bienestar que la propia Revolución Cubana no solamente cubrió en un determinado momento, sino que mantiene, sino que también ha generado malestar, ¿no? Un malestar muy visible al interior del propio campo revolucionario Ujú. e incluso desconexión de una parte de la sociedad, fenómeno que ya venía desde la crisis anterior del periodo especial, con respecto a no solo el discurso de la revolución, sino el conjunto de su institucionalidad, lo cual representa un gran reto. Yo creo que en el términos sociales somos una sociedad ahora marcada por una desigualdad cada vez más visible. Eh, Como lo dije en algún texto, una acumulación de riqueza y ostentación de la misma por parte de una minoría muy pequeña, vinculada sobre todo a las actividades del sector privado o algunas operaciones económicas altamente lucrativas. Y al mismo tiempo, la crisis económica no solamente significa una crisis de la economía en general, sino que es sobre todo una crisis de la economía estatal, pues el bloqueo se dirige sobre todo a limitar las condiciones para la existencia colectiva, Claro. no así la existencia individual. De manera que al limitar la crisis, los recursos de los que el Estado dispone en una economía que ha diseñado y construido sobre todo mecanismos para desde el Estado proveer y garantizar un acceso universal a la salud, la educación y otros bienes materiales importantísimos. La crisis de la economía estatal es la crisis del conjunto de esos mecanismos y por lo tanto Claro. de la sociedad que se encuentra acoplada a ellos en algún sentido. Entonces, es visible la pobreza en Cuba, producto no solamente de ese conjunto de transformaciones que también buscaban desde la reforma rediseñar la relación entre el Estado y el conjunto de la sociedad, intentando llevar hacia la vida familiar e individual algunas de las cargas que el Estado asumía en términos de la provisión del bienestar, eh, reduciendo algunos de sus aspectos sociales y preservando, digamos, los que consideraba más estratégicos. Estos son los elementos que estaban más o menos como por diseño dentro de la reforma, pero luego ha habido otros que no eran de diseño y que han resultado de las coyunturas, ¿no? Que han sucedido del 2011 en adelante. Eso ha provocado que la sociedad se transforme de manera muchísimo más visible, de manera que si un chileno visitaba Cuba en el 2019 o la visitaba en el 2021, cuando los vuelos volvieron a suceder, y visite nuevamente el país, se encontrará con un escenario transformado, ¿no? Transformado en términos demográficos, porque el propio éxito de la Revolución Cubana generó una altísima esperanza de vida y por lo tanto somos una de las sociedades más envejecidas del continente, pero eso también genera una presión extraordinaria sobre las finanzas públicas y sobre las estructuras de cuidados familiares Claro. en un país donde también la crisis económica ha generado una migración sostenida en los últimos años de una parte significativa de personas que han decidido probar su suerte en otra parte en medio de la crisis. Claro. Entonces, ahí han sido entre 1 millón y 1,5 millones de cubanos que no solo en Estados Unidos, que es donde se concentra la mayoría, sino en otras sociedades de América Latina y de Europa han intentado buscar y hacer valer tanto la salud como los conocimientos con los cuales crecieron en una sociedad que los dotó de ambas cosas de manera que les garantizó ambas de manera universal y gratuita. Entonces, ha habido también un cambio en la cultura significativo. Yo creo que debajo de esa inmensa estructura estatal burbujeaba una solidaridad social que funcionaba como una especie de cemento colectivo y que todavía generan en Cuba interacciones sociales que serían impensables en muchos lugares de manera cotidiana. O sea, una solidaridad ambiente que es distintiva de una cultura que colocó al otro y a su bienestar
y a su felicidad en un lugar central. Pero al mismo tiempo, esta crisis y también como un elemento de la reforma, el incremento del sector privado, Ujú. que ya es un tercio del empleo formal, y eso sin contar un universo muy amplio de empleo precario, informal, también vinculado a distintas modalidades de este sector privado, comienza a generar una visión sobre la solución de los problemas propios que no pasa por la solución de los problemas colectivos, sino que es sobre todo individual y familiar. O sea, salidas privadas para problemas Claro. sociales, que yo creo que son consustanciales, no una transformación que está ocurriendo en Cuba en particular, sino que son parte de la era neoliberal de la que Cuba no escapa. Porque otro de los grandes e importantes cambios que ha sucedido también es la ampliación del acceso a Internet ha generado flujos de información y cultura Ajá. que yo creo que para todas las sociedades eran impensables hace 20 años, pero que también tienen una forma muy particular, ¿no? Las redes sociales digitales, la individualización y atomización que generan, las modalidades políticas y de movilización que permiten, también son privatizadoras, ¿no? En términos de perspectivas y orientaciones individuales. Incluso yo creo que esa crisis es también una crisis de fe, en cierto sentido, Ujú. de esa religión secular que es la revolución, ¿no? O sea, la fe de una vocación, un proyecto histórico popular que podía y debía transformar el país hacia una sociedad de soberanía y justicia. Y que efectivamente a partir de esa idea generó una revolución y movilizó un país y lo puso en el mapa, ¿no? De América Latina y del mundo Ajá. en la misma medida que las realizaciones concretas, pero también las dificultades e incertidumbres del mundo en el que nos habitamos han hecho mella de esa fe, han surgido alternativas, ¿no? Desde la cultura de la autoayuda, que es una moderna, un vicio contemporáneo, ¿no? En medio de una sociedad y de individuos necesitados de apoyos sistemáticos, como el fundamentalismo religioso, que también en Cuba, También. sobre todo en la última década, ha mostrado músculo político Mm. y capacidad de movilización en una sociedad donde también la manifestación y la protesta se han ido naturalizando, y yo creo que esto sí es un elemento positivo, Ujú. se han ido naturalizando a la hora de colocar reivindicaciones sobre, en este caso, reivindicaciones que para el caso específico del fundamentalismo evangélico van en contra incluso de algunos de los elementos más importantes del aspecto social de la revolución. Por ejemplo, las transformaciones que tienen que ver con la igualdad de género, Claro. el lugar de la mujer, la cuestión o aquellos aspectos en los cuales incluso Cuba, en medio de esa crisis, es pionera y ha avanzado en un mundo que parece que todos estos elementos van a contracorriente, como es el código de familia, que en medio de este escenario adverso que acabo de describir, Ajá. es quizá una de las pocas alegrías y una de las victorias políticas más contundentes en términos de avance de derechos sociales, ¿no? Y de perspectivas que incluso en medio de la crisis dibujan una sociedad que sostiene y continúa los legados de la revolución de otra manera. Yo, ¿Y de qué de se hecho, trata invitaría a leer. Ernesto, perdón, de qué se trata este código de familia que dices? El Código de las Familias es una legislación que quedaba pendiente como una legislación complementaria después de la aprobación de la Constitución del 2019, que también es un parteaguas político en muchos sentidos y que yo creo que rediseña un poco la institucionalidad cubana para colocarla en consonancia con la reforma, tanto en el apartado de los derechos Ya. como en el apartado de las instituciones. eh, Dibuja de nuevo la estructura estatal y hace aparecer, por ejemplo, una estructura municipal, local, territorial, mucho más autónoma, mucho más cercana a las necesidades territoriales, ¿no? En una visión de poder popular desde el Ujú. territorio, que yo creo que es importante y es un cambio y un avance significativo, como también, por ejemplo, recupera un poder ejecutivo en la figura del primer ministro, el consejo de ministros y en la escala de provincia los gobernadores y en los municipios los intendentes, que también presenta tensiones, ¿no? Entre esa autonomía local territorial y esta estructura más de centralización y ejecución de políticas. Pero esa constitución también incorporaba un apartado de familia
debería ser desarrollado en una legislación contemporánea y el código es precisamente la expresión jurídica de eso. Es un rediseño del derecho de familia cubano y también del derecho civil cubano e intenta establecer un principio de construcción de familia que no es El a normativo. partir de la relación sanguínea, Ya. ¿no? O sea, el vínculo de sangre, sino que construye al afecto como generador de vínculos significativos con Ujú. efectos jurídicos. Entonces, reconoce muchísimos tipos de familias a partir precisamente de los vínculos afectivos que éstas se desarrollan desde las uniones de hecho y el matrimonio igualitario, que a partir del Código de Familia es ley, hasta, por ejemplo, los derechos de los abuelos, la autonomía progresiva de los menores o la construcción de familias precisamente a partir de la afiliación afectiva. Ya. Eh, los derechos de las tías o de las amigas de mamá que también hacen parte del cuidado de los menores o del sostenimiento de la familia y que por tanto también son eh, dotadas de derechos Ya. en cuanto a la afiliación familiar. O incluso hasta tienen algunos elementos que reescriben en cierta manera el Código Penal cubano al incorporar que los delitos sexuales, o sea, de abuso a menores, no prescriben nunca, de manera que las víctimas siempre serán capaces de denunciar y obtener justicia a partir de ello. Bueno, Es una legislación extraordinaria en muchos sentidos, muy finamente hilada, y yo creo que puede ser referencia para muchos procesos totalmente. en la región sobre cuestiones de igualdad de género, diversidad sexual, derecho civil y de familia. Y yo creo que expresa eh, esos elementos de la cultura y la sociedad revolucionaria que para el siglo XXI Claro. y desde el siglo XXI intentan dibujar caminos en medio de tantas crisis, ¿no? Que yo creo que después del panorama que dibujé, Ajá. es necesario también pensar que es necesario por los desafíos, ¿no? Que nos presentan, Totalmente. pero es necesario también pensar esos núcleos de buen sentido que permanecen incluso dentro de la crisis eh, hoy, ¿no? Y el código creo que es un ejemplo excelente de eso. Súper. Oye, Ernest, bueno, es muchísima la información igual que nos das a nivel de contexto de Cuba, que yo creo que es súper importante porque cuesta mucho también que lleguen este tipo de análisis más honestos tal vez desde Cuba. Cuesta que la información salga desde allá también, por lo mismo, por todo lo que tú acabas de comentar, pero me parece que está súper bueno poder conocer y dialogar en torno también a la propia crisis que se vive dentro de un país que por tanto tiempo ha tratado de sobrevivir también a todo el imperialismo que tiene al frente, ¿cierto? Que lo tiene más cerca que muchísimos países y que también ha tratado de alguna forma, como tú dices, de mantener vivo el espíritu de una revolución. Cuando revoluciones hubieron muchas en Latinoamérica, ¿verdad? Y son muy pocos los países que tratan de mantener el espíritu vivo de aquellos procesos políticos. Me parece súper interesante igual que se visibilice la condición de crisis social a propósito principalmente de los motivos económicos, ¿verdad? Pero yo lo pensaba todo el rato con cómo estamos, por ejemplo, en Chile, que después de haber vivido una contrarrevolución neoliberal, luego de este proceso donde el pueblo en el 70 logró, no sé, llegar a ser gobierno, llegar a ser poder, incluso los movimientos sociales sobrepasaron las expectativas de gobierno, se organizaron a niveles ya que sobrepasaban incluso lo legal. Y luego viene esta contrarreforma, que es la neoliberal, se instala con dictadura, luego viene esta democracia bien pactada, que en el fondo lo que hizo es instaurar el neoliberalismo más duro, y lo que hizo fue desarticular totalmente este tejido social, al punto en que, bueno, como tú dices, la gente es cada vez más individualista, no piensa en salidas colectivas para nada, todas las salidas son individuales, a lo más pienso en mi familia, que es un círculo de personas muy pequeño, pero además hay una desconfianza total hacia la institucionalidad, el Estado y todo lo que requiera ya pensarse a niveles más colectivos, ya sea institucionales o no. Pero desde ahí también en Chile siempre han habido, bueno, yo creo que en todos los países, a tipos de resistencia organizativas que si bien no apuestan necesariamente al Estado, sí apuestan a construir soluciones colectivas, propuestas o alternativas. Entonces, con esa introducción quisiera saber ahora también cómo pudieses caracterizar tal vez al movimiento social o la variedad de movimientos populares
que hay en Cuba. ¿Lograste escucharme? Soluciones y propuestas colectivas y ahí se cortó. No sé qué pasó. Oh, yo Te tampoco. juro que no encontré nada. Yo tampoco. Ya, pero no importa, ahí lo podemos ir editando. Ya, te decía que entonces, pensando en esta idea de que siempre van a haber resistencias, memorias también colectivas de los procesos de más avanzada de los pueblos, si nos pudieras contar ahora cómo se podría caracterizar al movimiento popular que está hoy en día en Cuba, con todos sus matices, el variopinto, ¿verdad? Considerando que me imagino que deben haber varios actores, actoras. ¿Cómo lo podemos caracterizar y cuál es el rol que tú sientes que están cumpliendo estos movimientos populares en medio de esta crisis que es propia también de los tiempos que vivimos? No, yo creo que hay una, pensando en la historia que narraba sobre la contrarrevolución neoliberal chilena, yo creo que a nosotros se nos presenta y la imposición de una democracia pactada y una institucionalidad ya con sus trampas, ¿no? Llena de trampas precisamente para el ascenso de la voluntad popular. En Cuba tenemos un problema que yo creo fue típico de las experiencias revolucionarias y socialistas del siglo pasado, pero que precisamente como Cuba es la más longeva entre ellas, o sea, la única revolución en Occidente que ha sobrevivido esa cantidad de tiempo, nos marca profundamente. Y es que las instituciones del Estado cubano no fueron una imposición por parte de un, ya fuera del imperialismo o de un proyecto antipopular de contrarrevolución neoliberal, sino que se produjeron orgánicamente a partir del avance de la propia revolución, es decir, expresaban el balance de fuerzas del triunfo del 1 de enero del 59 y al mismo tiempo intentaban institucionalizar a los sujetos y actores sociales que fueron protagonistas de la revolución. Desde la reforma agraria, ¿no? Por supuesto, inevitable en un país que había hecho una revolución con ejércitos mayoritariamente campesinos, hasta la reforma urbana, la construcción de las numerosas organizaciones populares que ya luego en los 70 se estructuran y conforman el diseño más o menos final del Estado cubano en el año 76, cuando se aprueba la Constitución del 76. Hago este preámbulo histórico para mencionar dos desafíos fundamentales de los actores y movimientos populares en Cuba. Uno, que hay que hacer siempre una distinción entre la sociedad y el Estado, incluso cuando la historia de ese Estado es que es el Estado de la revolución. Es decir, e incluso cuando ese Estado, precisamente por su propia naturaleza y vocación, contiene dentro de él la mayoría de las actividades políticas, económicas y culturales, ¿no? O sea, la sociedad cubana de los 70 y los 80, incluso los 90, hasta hace muy poco realmente, hasta el inicio de la reforma, encontraba en el Estado el espacio de seguridad, certeza, bienestar, actividad económica, garantía, acceso material, paz. Pero luego la sociedad nunca fue idéntica a eso y siempre hubo un sector que podríamos llamar al margen de estas transformaciones o incluso un sector incorporado a estas transformaciones, pero que sentía por algunos de esos aspectos malestar. Por ejemplo, claro que la gente tenía acceso a cultura, educación, deporte y salud excelente de primer nivel, pero por ejemplo, eso venía a costa de una restricción muy grande en el consumo. Entonces, tú puedes encontrar historias de personas en los 70 y los 80 que, qué sé yo, tenían solo un par de pantalones para ir a un teatro a ver un ballet y viendo los precios del teatro en Santiago de Chile, que son 8 lucas, 9 lucas, 18 lucas, todavía el acceso al teatro, a los libros, ¿no? Sigue siendo relativamente barato. Pero eso venía a costa de una restricción muy fuerte en el consumo y en un conjunto de decisiones como por ejemplo que pasaban por una mediación política. El color de los pantalones se decidía en alguna oficina por alguien.
Entonces, eso generaba, por supuesto, malestares, ¿no? Ese nivel de regulación estatal sobre la vida cotidiana, al mismo tiempo que ofrecía seguridad, generaba malestar. De manera que hay transformaciones en el Estado cubano que fueron vistas, sobre todo desde el punto de vista de la desregulación y la liberalización, como precisamente una oportunidad para dar respuesta a esos malestares y darle cabida hacia otras formas que fueran menos invasivas con respecto a las decisiones que tomaban los individuos. Pero al mismo tiempo, eso significaba una retirada del Estado por diseño, que un poco también sucedía de facto. O sea, lo que describía para la crisis de los últimos 5 años pasó de manera, yo creo que incluso mucho más traumática en el periodo especial, cuando con el colapso de la Unión Soviética y los países del campo socialista, Cuba perdió el 80% de su comercio exterior y bruscamente descendió el 35% de su Producto Interno Bruto. O sea, estamos hablando de un shock externo extraordinario. Entonces, desde los años 90, ante ese retraimiento de la capacidad del Estado de responder a ese conjunto de necesidades, siempre surgieron circuitos autónomos. Una forma de llenarlo fue a través de la iniciativa privada de individuos que a través del mercado informal, del trabajo informal y en esa zona precaria de la marginalidad, fueron intentando buscar alternativas. Pero también ese tejido social generó respuestas de movilización y de solidaridad que encontraron cabida en asociaciones civiles, en colectivos que buscaban profundizar el poder popular en determinados territorios, en iniciativas incluso que se volvieron estatales, como el arquitecto de la comunidad o la experiencia de los barrios en transformación, que intentaban responder a esas demandas desde la sociedad, articulando formas de participación desde abajo. Entonces, ese es como el primer aspecto. Ese es como el segundo aspecto, que es que en Cuba el movimiento popular se da siempre de algún modo en diálogo con la institucionalidad, en gran parte porque la cultura revolucionaria es compartida, ¿no? Tanto con los actores que funcionan todavía dentro de la institucionalidad del poder popular a nivel territorial de base, y el poder popular en Cuba es una estructura de Estado. O sea, yo creo que en ese sentido también es una experiencia de la que aprender. O sea, porque Estado y poder popular parecen ser palabras que no encajan del todo, o por lo menos no sin tensiones y contradicciones significativas. Pero también la aparición en Cuba de una zona de movilización, formación, que está ligada a la misma cultura revolucionaria que se generó durante todos esos años, pero que intenta expresiones no estatales de esa cultura revolucionaria. Entonces, yo siento que la crisis ha hecho que ese campo, que durante un momento grande de la reforma fue visible, pero sobre todo entre el año 2021-2022, la misma crisis ha drenado la capacidad de esa zona de movilizarse. Y también, de la misma forma que la crisis ha hecho que el Estado se retraiga hacia, bueno, su propia condición de Estado, ciertos automatismos que tienen que ver con, bueno, su existencia como una maquinaria de violencia y separación, ¿no? Alguien manda y alguien obedece. Eso es el Estado, cualquier Estado siempre. Sí. Sus fines, sus modos, su historia y quienes lo habitan, sí es diferente cada vez, ¿no? Y eso sí es diferente en el caso del Estado cubano, sus hábitos. Pero en este sentido, yo creo que la crisis también ha limitado la capacidad de experimentación, que es típica de un proceso revolucionario y que además es muy necesaria. Yo creo que nosotros confrontamos un problema que es específicamente cubano y que pocas experiencias, yo creo que la experiencia de 2010 de la Unidad Popular es una de las pocas que tenemos, de las que podemos pensar, que es qué sucede después de la victoria, ya sea por las elecciones de una coalición como la Unidad Popular, ya sea por el triunfo insurrecto del 1 de enero de 1959, cómo organizar una sociedad de justicia y soberanía que se orienta hacia un horizonte anticapitalista. Okay. Es un desafío inmenso. Y yo creo que si bien Cuba dio respuestas que eran importantes y no, innovadoras en mediados del siglo XX,
frente a otras experiencias socialistas ya más asentadas, la crisis general de los socialismos después de la caída de la URSS ha afectado también nuestra capacidad para imaginar cómo se ve una revolución que no solamente mira con nostalgia a su pasado, Claro. sino que se proyecta a una sociedad que ha cambiado, ¿no? Que tiene otras expectativas, pero que también coloca la necesidad de nuevas conquistas en su horizonte, no solo preservar las que ya tiene. Entonces, yo creo que este es un desafío único, una pregunta para la cual no tenemos respuesta aún, pero yo creo que en que demos respuesta a eso se decide la vitalidad de la revolución como horizonte estratégico, como capacidad del sujeto popular y como incluso testimonio de que todavía es actual, de que todavía es importante. Pero eso es una respuesta que no puedo darte yo. No, por supuesto. Yo tengo un proceso más amplio, pero sí puedo afirmar que es difícil, ¿no? Piensa en que si nosotros somos sobrevivientes del naufragio del movimiento socialista y emancipatorio del 2020, un náufrago que ha logrado sobrevivir en una tabla en medio del mar Caribe, eh, es difícil que intentando salvarse pueda pensar en la orilla, que puede definitivamente saldar su destino de forma positiva, ¿no? Entonces, ahí hay una tensión. La crisis al mismo tiempo revela insuficiencias, límites de la experiencia en medio de una situación tensa y por lo tanto abre un momento de oportunidad para el debate, para la crítica, pero también es un momento de peligro, porque experimentar no solamente es experimentar y que las cosas salgan bien, sino también experimentar y que no sobrevive la experiencia. Entonces yo creo que en esa angustia también hay un límite en el debate cubano que tiene que ver con ciertos conservadurismos sobre cómo debería organizarse la sociedad, cómo debería organizarse la economía, cómo debería organizarse el Estado, que intentan o mantener en medio de una sociedad que se mueve una cierta estabilidad o incluso una idea que sí me parece terrible, que es regresar a un status quo anterior que ya a todas luces es imposible, ¿no? Desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista social. Entonces hay un desafío enorme ahí de un socialismo que coloque el Estado como parte de su gran proyecto histórico, porque la construcción de este Estado es un resultado de la revolución, pero que piense formas de participación y poder más allá del Estado, sobre todo porque las necesita, ¿no? Hoy más que nunca. Totalmente. Oye, y por ahí, bueno, sigo pensando que es mucha la información y todo lo que me dicen me hace dialogarlo con un montón de cosas, desde lo que se vive, lo que se piensa, desde la perspectiva, estos sueños, para dónde podríamos ir, que obviamente es distinto como lo pensamos acá en Chile después de toda esta contrarrevolución de la que se hablaba, versus Cuba que de alguna forma trata de mantener y reactualizar un proceso que sigue vivo. Si en el fondo todas las contradicciones y las crisis son parte de un proceso que está vivo. Pero me llama mucho la atención esto como de cómo nos mantenemos cierto vivo en este proceso de una revolución que nunca se acaba, que yo creo que también es como propio de ser revolucionario, del que el proceso en sí sea revolucionario, no es estático, nunca creo yo que se va a llegar a un fin en sí mismo, porque así como la sociedad va cambiando, hay que ir reconfigurando también el mismo proceso y las instituciones que se van armando. Pero en ese entendido de que se está en ese proceso, ¿cuáles son quizás como las temáticas o las discusiones más importantes para mantener vivo este proceso? Si es que no es solo el Estado el que está sosteniéndolo, manteniendo a flote, ¿cómo se expresa quizás desde el campo popular, tanto las acciones como las temáticas de discusión, para seguir pensando en esta idea de una sociedad sin clases, sin capitalismo, sin colonialismo, sin patriarcado, etcétera? Yo creo que hay un elemento fundamental que colocaría como en el primer orden jerárquico, que tiene que ver con una estrategia coherente de respuesta a tanto la crisis económica como los límites de la reforma en las circunstancias particulares de Cuba con el bloqueo, ¿no? Y la limitada inserción internacional que permite. Yo siento que
un desafío de la reforma ha sido precisamente su coherencia y la unidad del mando con respecto a qué dirección tomar en economía. Entonces, por ejemplo, si uno mira la economía cubana, uno ve que no existe un único proceso coherente de reformas económicas, sino que hay varias direcciones de la reforma que se ejecutan simultáneamente, en el aspecto monetario, en el aspecto productivo, y precisamente como no sintetizan en una estrategia coherente, no llegan a alcanzar nunca resultados eh, visibles, ¿no? Y de ahí, bueno, el constante crecimiento. Entonces yo siento que cierta estabilidad desde el punto de vista económico, eh, o el alcanzar los márgenes de una economía viable en medio del contexto cubano sería importantísimo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí es que podemos generar otras salidas y otras alternativas, un espacio de respirar, ¿no? Por lo menos colocar la cabeza un poquito por encima del agua y tomar aire. Entonces yo creo que haría eso, y las discusiones sobre economía centran la mayoría de la conversación sobre Cuba dentro de Cuba, ¿no? Tanto los economistas que están más cercanos a una propuesta de reforma que todavía contenga ciertos márgenes de justicia e igualdad en coherencia con lo que ha sido la revolución, como también un sector de economistas que presionan por una reforma, podemos llamarle dura, en el sentido de generar un shock hacia la eficiencia, que se parece más al tipo de shock neoliberal Claro. que se ha experimentado en otras economías. Y luego en el intermedio, muchísimos intereses, tanto empresariales, sectoriales, como populares, ¿no? Que se expresa, porque para el campo popular cubano, para el pueblo cubano, la crisis se ha expresado sobre todo en la pérdida progresiva de cierta estabilidad y garantías que consideraba parte de su vida misma. Claro. Desde la asignación de una cierta cantidad de alimentos y bienes básicos de consumo que sucedía a través de la provisión estatal y que progresivamente se han visto limitados, como de la calidad de los servicios de salud y educación, que también dependen de precisamente esa capacidad estatal de entrega. Entonces, la crisis económica y las soluciones a la crisis y una estrategia coherente de crisis la colocaría como en el primer punto. La segunda temática fundamental en la Cuba contemporánea es la cuestión de la democracia socialista. Yo creo que es una discusión que nos debemos en general. O sea, la democracia socialista es de algún modo un oxímoron, o sea, porque el socialismo es y debe ser por naturaleza profundamente democrático, ¿no? Y aquí hay un fabuloso discurso de Fidel el 28 de septiembre de 1971 que pueden consultar en la TISA y que va justo en esa dirección. Pero la discusión sobre la democracia socialista es también la discusión sobre las instituciones de la democracia socialista y de la manera en la cual se pueden construir instituciones que efectivamente sean representativas, sean legítimas, y que permitan al pueblo no solamente ser espectador de la solución de sus problemas, sino participante, ¿no? Un sujeto activo de las transformaciones. Entonces yo siento que la profundización revolucionaria de la democracia socialista sería como la segunda temática, precisamente porque nos debemos una discusión en medio de esta crisis sobre el primer tema, pero también sobre cómo profundizar eso en la Cuba de hoy, ¿no? Hay una expectativa grande no solo de bienestar, sino también de participación en la gente, de que cuenten con ellos para realizar las transformaciones, de que se escuche su voz. Y uno puede encontrar esto, por ejemplo, en la más reciente experiencia que tuvimos sobre un incremento de las tarifas de los datos móviles y de la telefonía en general por parte de la empresa estatal ETEXA que provee las comunicaciones, y a partir de ese incremento de las tarifas, los estudiantes universitarios en la Federación Estudiantil Universitaria se pronunciaron en contra de ese incremento de los precios porque precisamente entendían que excluían a una parte de la población de un acceso sistemático de un bien esencial como es la información y la conectividad a Internet. Entonces, yo creo que ese es probablemente también otra de las buenas noticias de los últimos años, de la manera en la cual los estudiantes desde una organización de la sociedad civil socialista revolucionaria ejercieron una forma de presión popular en contra de una medida que consideraban
dañaba no solo sus intereses como estudiantes, sino los de una parte significativa del pueblo. Claro. Y eso es una experiencia pionera también en el sentido de cómo utilizar las instituciones que tenemos precisamente en función de construir, ¿no? A partir de ese toma y daca y de esa tensión necesaria que es el poder popular, y hablábamos de eso, otro tipo de horizonte. Pero yo siento que ahí todavía hay un fundamental debate. Y yo creo que hay una tercera zona de discusión que tiene que ver y que es importantísimo que suceda, pues se trata del núcleo político, del sistema político cubano, que es una discusión sobre el partido y desde el partido y dentro del Partido Comunista de Cuba. El año que viene no solamente se celebra el centenario de Fidel, que va a ser un acontecimiento fundamental, sino también el 9º Congreso del Partido Comunista de Cuba. Un congreso trascendental precisamente porque sucede en el momento ya donde la crisis, desde la última ocasión, ya dura 5 años y donde estarán sobre la mesa todas estas cuestiones que acabo de mencionar, pero también su propio papel como organización política de vanguardia frente a todos estos problemas. Entonces yo siento que el lugar del partido igual es una discusión también muy, quizás un búlgaro o un alemán del este o un húngaro o un soviético podían mirarlo de una manera más cercana porque es un problema más cercano a sus experiencias históricas particulares. Claro. Yo creo que solo China y Vietnam podrían entender esa discusión ahora con nosotros, que tienen otro tipo de experiencia, pero donde igual eso es ahí. Pero yo creo que en el caso de la sociedad cubana, eso también es una temática fundamental que además nos debemos desde el propio campo revolucionario popular que ese partido articula y que del cual es de algún modo la columna vertebral. Entonces yo diría que la crisis económica, la solución de la crisis y con ella todos sus correlatos, el problema de la desigualdad, el problema de la pobreza, el problema del crecimiento económico, el problema de la inflación, el problema de la justicia y la distribución, el problema de una democracia socialista que logra articular instituciones que en medio de esa crisis logren profundizar la participación, convertir al pueblo en un sujeto activo, elaborar nuevas maneras de desarrollar la sociedad, sus asociaciones, la capacidad del campo popular para dotarse de soluciones por sí mismo. Y luego el lugar del partido en ese proceso, que yo creo que es central como movilizador, ¿no? Como motor precisamente, y como algo diferente a la administración estatal, ¿no? Que sí pasa por todos estos problemas, sino como un órgano propiamente político, de lo político, para ponernos en filosofía política, no un órgano de la política, sino un órgano de lo político. Wow, es un montón, ¿eh? Yo creo que con eso, Ernesto, igual hemos abordado un poco, tanto por una parte, cuál es el rol que está teniendo el movimiento popular y todas sus expresiones en Cuba, como también los desafíos que están enfrentando y un poco hacia dónde quieren ir, ¿verdad? Ya, pero ahora entonces, teniendo yo creo que harto contexto de Cuba y con un montón de discusiones que se abren y que yo creo que no se dan solo ya, porque por ejemplo este tema de la democracia socialista siendo una redundancia, yo creo que el cómo se democratiza la política, los espacios, las organizaciones, es una discusión que yo creo que en todos lados se debería estar dando. ¿Cuáles son las nuevas formas de participación, de asociatividad? ¿Cómo se construye la vida en medio de esta crisis societal también? Implica que quizás muchas de las cosas que se estaban haciendo tal vez llegaron a su tope, tal vez no se hicieron bien, tal vez tenían ciertos sesgos. Entonces este es el momento en que para encontrar soluciones a esta crisis sí hay que construir nuevas formas de participación y democracia. Entonces me parece que vamos a estar todos súper atentos también a las discusiones que se estén dando desde Cuba y que aportes puedan salir desde... bueno, lo del partido acá igual también se conversa harto, pero yo creo que es principalmente por generaciones tal vez más antiguas, compañeros de 60, 70 años, de pronto la juventud está pensando en nuevas formas de organizarse o tal vez concibiendo el partido de nuevas formas. Yo creo que igual es una discusión súper interesante, sobre todo teniendo consideración de los distintos contextos e historias políticas que tenga cada país. Pero Ernesto, pensando también desde la posición en que está Cuba, nos interesaría mucho saber
¿Cuál es su perspectiva sobre la situación latinoamericana? Si bien Cuba tiene un escenario particular, igual está inserto en un territorio, todos estamos insertos en un contexto mundial bastante complejo, entonces igual nos gustaría saber cómo se mira desde Cuba todo esto neoprogresismo que pareciera que no resulta mucho en América Latina y el mundo, cómo se ve esta ola neoconservadora, neofascista también, y cómo nuevamente se viene, bueno, siempre yo creo que había una disputa de sentido común entre los poderes más centrales, pero pareciera que ahora son más visibles estos antagonismos. Entonces, ¿cómo lo ve Cuba y eh, cómo cree tal vez, sabiendo que nadie tiene una respuesta, que se están también preparando las alternativas desde abajo para este escenario? Yo creo que el mundo en el que vivimos hoy es un mundo en lo que, bueno, la teoría de las relaciones internacionales se denomina transición intersistémica, ¿no? O sea, una transformación no solamente del mando del sistema, o sea, quién es el hegemón, quienes mandan y gobiernan sobre ese sistema internacional, sino también sobre las formas en las cuales este sistema funciona, ¿no? Siendo el sistema internacional una especie de orden espontáneo de interacciones económicas, militares, diplomáticas, entre los estados, pero también entre los actores que no son los estados. Un tejido inmensamente complejo que se ordena, o sea, encuentra un orden a partir de precisamente la figura de estos hegemones. Durante gran parte del siglo anterior, eh, el hegemón para una parte del mundo y después del colapso de la Unión Soviética para el conjunto del mundo fue los Estados Unidos. Y hoy una de las transformaciones que estamos viviendo en esa transición intersistémica es precisamente la aparición y el ascenso global de China, pero también de múltiples otras potencias intermedias, regionales, o incluso con alguna que otra extensión global, que también disputan ese terreno movedizo de alianzas y nuevas configuraciones de poder militar, económico, tecnológico. Si el litio hace 20 años no le interesaba a nadie de una manera significativa, hoy en medio de la conversaciones sobre la transición energética, se ha convertido en central. Entonces, pasó de ser un elemento poco explotable a estar en el centro de la discusión global. Entonces, es un mundo que ha cambiado de muchas maneras y yo creo que si algo distingue a América Latina es que, a diferencia de otros espacios donde, por ejemplo, también Estados Unidos extiende su poder imperial, como puede ser Asia o el Medio Oriente, América Latina es central para la conformación de Estados Unidos como una nación económicamente viable desde todo punto de vista. Claro. Desde el punto de vista como mercado, como fuente de fuerza de trabajo, porque sus migrantes vienen de acá, ¿no? Los migrantes que quieren expulsar y disciplinar para que acepten condiciones horrendas de trabajo son en su mayoría latinoamericanos, hasta gran parte de su economía y su acceso a recursos materiales y naturales que son vitales, desde el litio hasta el agua, hasta el oro, hasta el despliegue militar y de seguridad. Entonces, América Latina, a pesar de que es un continente en disputa, ¿por qué? Porque también China ha entrado en la lista económicamente. Por ejemplo, el mayor socio comercial de Chile es China. Sí. Y le vende a China gran parte del cobre que produce, que es fundamental para la economía chilena. Sin embargo, no, Estados Unidos no se retirará del terreno sin pelear. Y eso hace que la transición se viva en América Latina de una forma particularmente intensa desde el punto de vista político. Cuba, para Cuba en particular, yo sigo el análisis del cubano Roberto Regalado, en el que las relaciones de Cuba con el resto del mundo deben pensarse, por ejemplo, en un triángulo, donde, por supuesto, ubica en uno de los vértices de antagonismo a Estados Unidos, ¿no? Pero también en el otro vértice de alianza a América Latina. Entonces, la relación e interacción de Cuba con Estados Unidos depende no solamente de nosotros mismos y de nuestra propia capacidad de sostenernos,
sino también de qué tan fuerte es la región Claro. y qué tanto la región como región negocia esa relación tensa con Estados Unidos, más tensa aún con Trump en la Casa Blanca, que hace que todos esos síntomas mórbidos se multipliquen por 10. Entonces, claro, hay una distinción fundamental que me gustaría hacer con respecto a la política de Cuba, la política exterior de Cuba, y es que si bien en un momento determinado eh, la diplomacia cubana era solo un aspecto de una estrategia de proyección exterior más amplia, que incluía no solo gobiernos y partidos de gobierno, sino movimientos sociales, organizaciones culturales, y ahí está Casa de las Américas, y ahí está lo que fue el Departamento de América, y ahí está, qué sé yo, la tarea militar de la izquierda chilena, o sea, en fin, o sea, un espectro muy amplio de relaciones. eh, la política exterior de Cuba ha tendido a centrarse, sobre todo en la última década, en relaciones de partido y de gobierno, ¿no? Y de Estado, Ujú. y menos con este mundo de movimientos y organizaciones populares y movimientos sociales, de lo que fue a lo mejor en otro momento. Y eso, por supuesto, yo creo que ha debilitado la proyección de los nuevos progresismos, en el sentido de que nacen con una conexión muy débil con ese referente, pero también no solo vanguardia, yo diría que retaguardia estratégica del movimiento popular y socialista latinoamericano, porque hacia Cuba vinieron cuando no podían ir a ningún otro lugar muchos compañeros de toda la región, y desde Cuba pensaron formas de regresar a sus países y seguir luchando. Eh, no solo desde Cuba, pero Cuba fue un lugar importantísimo de eso. Entonces, son gobiernos que llegan con una relación mucho más tenue, mucho más leve con respecto a ese legado, a esa tradición histórica, pero también una relación política mucho más tenue. Yo creo que esa relación más tenue también eh, queda como, o nos deja a nosotros desde Cuba mal colocados para comprender la profundidad de la transformación política que está operando en lugares como Argentina, con el caso Milei, que es una tendencia extrema frente a la región, pero también con los Bolsonaro, los Kass, o sea, los Bukele, estos fenómenos de extrema derecha que en América Latina ganan cada vez más territorio, mentes, corazones, y se convierten en alternativas de gobierno, movilizan expectativas populares y hacen políticas estatales diseñadas precisamente para profundizar la exclusión, la desigualdad, el neoliberalismo, pero ahora no a través de la democracia, sino directamente a través de estados de excepción, despliegues de mecanismos de seguridad. Entonces, yo siento que no hubo esas alternativas de extrema derecha, todavía no son tan fuertes en la región, y eso es lo que ha demostrado los últimos años, pero tanto los progresismos anteriores como los nuevos progresismos siempre chocan con los mismos límites institucionales, Ujú. económicos y políticos, ¿no? Terminan convirtiéndose en alternativas de administración estatal, Total. y si los progresismos de los principios de los 2000 pudieron hacerlo sin incomodar demasiado a las élites y las oligarquías nacionales, por ese superávit de los commodities que vivió la región a partir del crecimiento extraordinario de China en los años 2000, la crisis económica también ha hecho que ese tipo de soluciones sean inviables y que la pelea tenga que darse de una manera mucho más explícita. Estoy pensando en alguien como Lula, Ujú. por ejemplo, su tercer mandato, que tiene esta vocación de equilibrio entre su rol como una potencia media regional, como parte de los BRICS, que intenta conciliar, y un Estados Unidos que presiona todo el tiempo a Brasil para disciplinarlo a través de los aranceles y las políticas de coerción unilateral hacia una posición subordinada desde el punto de vista económico. Entonces, yo diría que ahí hay un aspecto que no tiene que ver solo con Cuba, pero en el que Cuba podría participar o buscar participar de otra manera, ¿no? Articulando movimiento popular, como hizo en los años 90. Si uno lee, por ejemplo, estos textos de regalado que estoy mencionando, uno no puede pensar la resistencia contra el neoliberalismo en la región en los 90 y principios de los 2000
sin pensar el lugar fundamental que tuvo Cuba a la hora de articular alternativas intelectuales y Ujú. políticas, como lugar de pensamiento, como símbolo, pero también como un lugar de estrategia, ¿no? Y de pensar alternativas. E incluso como un escenario con el que dialogaban de manera crítica, eh, no las experiencias progresistas, sino las experiencias más revolucionarias, como la Venezuela de Chávez. O Claro, sea, hay que pensar que cuando Chávez está diciendo socialismo del siglo XXI y está planteando un proyecto de democracia comunal como una profundización y germen de un futuro Estado, está pensando también en incluso la superación de la experiencia cubana, que venía del socialismo del siglo XX y nunca se planteó una perspectiva comunal de una manera tan integral como la pensó Chávez en su momento. Eh, yo creo que incluso en Venezuela hoy, con todos sus matices y claroscuros y las críticas que por supuesto deben hacerse a la manera en la que se ha gestionado la crisis en los últimos 5 años, presenta a través de la experiencia comunal precisamente uno de los caminos en esa discusión que teníamos sobre la solución de la crisis económica y la democracia socialista en una única institución que es la comuna. Ahí hay una orientación estratégica fundamental que yo siento que resuena en el conjunto de la región y que puede ser el espacio donde se disputan estas alternativas. Yo creo que América Latina no tiene su futuro decidido, que decidirán la lucha. Yo creo que va cuesta arriba frente a un enemigo que siempre fue poderoso, pero que ahora está más dispuesto aún a no dejarse arrebatar su territorio fundamental de control y sostén. Yo creo que no hemos estado a la altura del desafío histórico de nuestros pueblos, ¿no? Sobre todo los gobiernos, pero yo creo que todavía no es demasiado tarde para plantearnos esa articulación desde arriba y desde abajo, ¿no? Que tanto en instancias como la CELAC se intentó en algún momento, o que en espacios como la Asamblea Internacional de los Pueblos y ALBA Movimientos todavía articulan experiencias de todo tipo en la región. mm. Y me parece súper interesante e importante este tema de pensar de forma estratégica también, de forma estratégica y conjunta a pesar de todas no sé, las variaciones territoriales, nacionales, de contexto, etcétera. En el fondo, cuando estamos pensando en procesos revolucionarios o en transformaciones radicales, yo creo que hay elementos comunes que históricamente se han ido repitiendo, pero que sin embargo, y acá yo lo explicito desde la posición más crítica que tenemos, por lo menos acá en Chile, no voy a hablar de otros países porque me puede faltar información y contexto, pero me parece mucho que hay una falta de estrategia de quienes tratan de disputar el aparataje estatal, porque al final terminan siendo no solamente meros administradores, tratando de distribuir lo más posible, sino que al final, en muchos casos, terminan haciéndole flacos favores incluso a los sectores más empresariales, de la derecha. Acá en Chile hace poco, por ejemplo, los movimientos ambientales que llevamos mucho tiempo tratando de transformar esta visión de proyecto político, que ya no basta solamente con saquear el territorio para poder crecer y aumentar económicamente a costa de nuestras mismas comunidades, porque en el fondo esa ha sido la idea de los progresismos del último tiempo. Explotemos nuestros bienes comunes, explotemos la tierra, El aumentemos estatuto económicamente para poder tratar de pelear más o menos en la misma cancha que lo hacen los gobiernos de derecha, pero al final son las mismas políticas que estamos criticando. Se han tratado de medir con la misma vara que los movimientos populares hemos criticado y yo creo que por ahí no va, pues eso es perderle el sentido estratégico y al final es tratar de disputar cuotas de poder, pero sin una intención verdadera de transformar en perspectiva de mejorar la vida de los pueblos. Entonces ahí me parece súper importante esa discusión de cómo lo pensamos y también teniendo en consideración quizás las críticas que en tiempos anteriores no se hizo cargo la perspectiva revolucionaria, como las temáticas feministas, de género, anticoloniales también, porque América Latina no es solamente de los sectores urbanos, tiene una diversidad cultural súper importante y es importante establecer esos diálogos también en términos de cosmovisiones, cómo nos articulamos para construir democráticamente estas nuevas formas de vida. Así que yo me quedo con esa tarea de la formación estratégica y la discusión y articulación, me parece, pero fundamental. Ya hay compañero, porque ya creo que tenemos que ir terminando. Llevamos más de una horita, pero está, pero maravillosa la conversación.
Yo creo que la última preguntita para ir cerrando tiene que ver con esto de tirarse a la piscina. Esto es soñar solamente, porque como hemos dicho varias veces, nadie tiene la receta, sino yo creo que habría más procesos revolucionarios en camino. Pero, ¿qué elementos de lo que podemos observar en nuestro continente al menos habría que consolidar o potenciar para que América Latina avance hacia procesos de transformación más radicales? Yo creo que, y no porque esté conversando contigo y con la experiencia de la escuela, yo creo que la formación política fue durante muchísimo tiempo una deuda de movimientos, de organizaciones, y la formación política no como la socializar a la gente en una ideología particular y en una especie de ABC como visión del mundo, sino la formación política que genere precisamente capacidades de acción, nuevas sensibilidades, que trabaje la subjetividad, que modifique no solamente lo que pensamos, sino también lo que hacemos, no solamente políticamente, sino en la vida cotidiana, que nos enseña a cuidar a los otros en el proceso, que son tremendamente hostiles, que nos enseña a escuchar y a trabajar en colectivo democráticamente, a producir colectivamente conocimiento, y que nos enseña a articular de otra forma, con otras experiencias y de otra manera. Entonces yo siento que si hay una cosa en la que América Latina eh, hoy podría orientarse hacia otro lugar, empieza en las escuelas de formación. No, la discusión sobre el sistema escolar eh, va en otro camino, pero sobre todo en lo que toca a las organizaciones del campo popular, revolucionario, socialista, de izquierda en general, de las izquierdas. Ajá. Yo creo que la formación es fundamental. ¿Por qué? Porque la formación permite reconstruir ese terreno que todas las dictaduras intentaron eliminar y crear tierra arrasada, ¿no? Cuando quemaban libros, cuando desaparecían compañeros, que era precisamente no solo la memoria y la vida de los compañeros, sino la capacidad de aprendizaje, porque dejaron izquierdas que tuvieron que aprender todo de cero y todo de nuevo. Entonces, yo creo que ahí hay una dirección fundamental que en América Latina ha dado experiencias como la Escuela Florestan Fernández del Movimiento Sin Tierra en Brasil, que es referente para la formación política en todo el continente, como el MST lo es, como movimiento para todos nosotros, pero que también ha generado a partir de él muchísimas experiencias de escuelas en todo el continente que son importantísimas en realidad. Yo creo que ahí hay una zona que tiene que ver con pensamiento, que tiene que ver con formación de capacidades, que tiene que ver con articulación, porque las escuelas también son lugares donde la gente crea vínculos políticos y personales significativos que les ayudan a conocerse y a romper el aislamiento que el territorio o la perspectiva nacional a veces crean sobre nosotros. Entonces yo creo que ahí hay una perspectiva. Hay otra importantísima que yo creo que tiene que ver con sostener y desarrollar y traducir experiencias que son fundamentales dentro de la región. Mencionaba la experiencia de las comunas en Venezuela, pero yo creo que las ocupaciones y los campamentos de tierra del MST también lo son. Aprender de aquellos movimientos en sus momentos más extensos. Yo creo que, por ejemplo, la experiencia de las ocupaciones del MST intenta pensar una zona de, incluso de la, sirve para pensar una zona de la experiencia chilena, como fueron precisamente los corrimientos de cerca y las ocupaciones durante la reforma agraria en los 70, y la cuestión del campo y del campesino y de los pobres del campo, de una forma que es muy poderosa y todavía es importante, pero también los límites de las experiencias. Yo creo que pensar la revolución cubana, yo digo, lo digo ahora porque estamos hablando de Cuba, es cierto no solamente para tomar como ejemplo sus inmensos logros, sino también como hemos intentado hacer en esta conversación, sus desafíos y sus límites. Precisamente porque son límites con los que yo creo que cualquier experiencia del campo popular exitosa y victoriosa puede chocar. Estamos acostumbrados a asumir los costos de las derrotas, pero no, nunca pensamos en los costos de la victoria, ¿no? Y lo difícil que es una vez que se triunfa, pensar desde el triunfo y construir desde el triunfo hacia adelante. Es un desafío cuando son 1000 días, como en la Unidad Popular, una experiencia extraordinariamente densa. Imagínate tú 65 años de
múltiples experiencias y caminos que no condujeron a ninguna parte o que solo fueron insinuados. Entonces, yo creo que ahí también hay un balance crítico de las experiencias de las izquierdas latinoamericanas que me parece fundamental eh, para proyectarse a futuro. Y yo creo que también una actualización y traducción de las mejores experiencias que tenemos hoy. Me pasó en Santiago de Chile, ni más ni menos, que estábamos en una conversación con Miquel Louis, que estaba visitando Santiago, y alguien le preguntaba a Miquel Louis sobre las experiencias del nuevo partido anticapitalista en Francia, ¿Mm? y Miquel Louis decía, no, pero no tienen que mirar a Francia, miren a Brasil, miren a Colombia, miren a América Latina. Recientemente, James Schneider, un estratega de la izquierda británica, está muy involucrado en la conformación de un nuevo partido a la izquierda del Partido Laborista Británico, que ha sido, digamos, el partido histórico de la izquierda, el progresismo laborista británico, y los ejemplos que ponía eran de México, de Colombia y de Brasil. Es decir, fuera de la región, y desde fuera de la región están intentando pensar las experiencias latinoamericanas y tomarlas en serio. Claro. Yo creo que nosotros también deberíamos pensar y tomar en serio esas experiencias y no despreciar las experiencias que han sido gobierno o que han intentado lidiar con el Estado, y no aprender precisamente de esos déficits, porque cualquier expectativa de triunfo necesitará lidiar de algún modo con ese objeto político masivo que es el Estado, Claro. y bien vale que superemos la fobia al Estado a favor de una perspectiva que logre situarlo donde le toca, donde va, y como es, ¿no? Sin hacerse ilusiones, pero tampoco sin desestar. Y ahí yo siento que la experiencia cubana, la experiencia venezolana, la experiencia boliviana son fundamentales también para pensar esos límites y tensiones dentro de las experiencias emancipatorias. Y por último, yo creo que la crisis más grande que tenemos es una crisis de imaginación. Mm. Las revoluciones, como decía Allende, no son, si no hay canciones, no hay revolución sin canciones. No, la revolución necesita también de literatura, música, arte, pero esas son solo simplemente formas específicas de imaginar. Yo creo que la derecha entendió eso mejor que nosotros y supo proponer fantasías y mitos que fueron mucho más efectivos a la hora de capturar la imaginación de la gente común, ¿no? De distintas maneras. Y yo quiero pensar como Mariátegui, que el hombre es un animal metafísico y que necesita del mito para sobrevivir. Entonces, ¿qué mitos, qué esperanzas alimentan nuestra imaginación y cómo podemos elaborarlas hacia el futuro, ¿no? Para sostener esa esperanza. Yo creo que ese desafío de la imaginación, si estamos soñando, no hay cambio sin esperanza y no hay esperanza sin sueño. Entonces, si estamos soñando, esa dimensión de la imaginación política me parece fundamental para todos, para los cubanos, que vivimos una poderosa idea de la revolución y la encarnamos en la historia, en nuestro proyecto, pero que también necesitamos imaginación para poder continuar ese proceso, como para ese shock a la imaginación que fue el neoliberalismo, que busca no pensar en ningún futuro ni pensar en nadie más que no seas tú. Entonces, es una restricción extraordinaria, sobre todo la imaginación. Yo creo que por ahí van los tiros, Michelle. Súper. Oye, te quiero agradecer, Ernesto, bueno, primero por tu disposición de haber querido acompañarnos en esta jornada, por la solidaridad de tus conocimientos, de tu experiencia y de tus visiones, y también por esta voluntad bueno, de hacer carne, aunque sea a nivel virtual, esta idea de la necesaria articulación entre compañeros y militantes de los distintos territorios. Es súper importante formarnos, es importante pensar, es importante dialogar e irnos cuestionando, tanto de las experiencias propias como la de los compañeros que han podido realizarlas y están a disposición de esos procesos que sin duda de los cuales hay que aprender y hay mucho que ir sacándole provecho. Entonces, antes de terminar, Ernesto, me gustaría saber si te gustaría contar dónde podemos pillar un poquito más, quizás de tu trabajo o del colectivo en el que estás, para que podamos recurrir a él y que no se pierda el contacto. Claro, mayormente el trabajo
tanto el mío como el resto de compañeros, pueden encontrarlo en La Tiza, eso es La Tiza con doble Z. Estamos en Medium, en Telegram, en Instagram y en Facebook, y esas son las plataformas donde solemos trabajar. Ahí pueden revisar incluso no solamente lo que sacamos como análisis de coyuntura cubana y latinoamericana sobre todo, sino recuperar algunos textos del archivo que yo creo que pueden ayudarlos a situar la discusión sobre Cuba de una manera diferente. Recientemente algunos de estos textos han sido republicados en Chile por la revista Horizontes, y los compañeros de Tejer, y han hecho una selección temática a partir del 26 de julio con algunos de estos materiales, un par de ellos de mi autoría. Yo creo que seguir las redes de La Tiza con doble Z, y ahí pueden ver la mayoría de nuestro trabajo, y agradecer a ti, a Michelle y al resto de los compañeros de la escuela la invitación de estar acá. Chile fue el primer lugar que visité fuera de Cuba y siempre tuvo un lugar muy especial en mi corazón, y sucedió en el contexto de la conmemoración por los 50 años del fin de la Unidad Popular, y por lo tanto en un escenario cargado de emociones, reflexiones, y yo creo que cuando uno piensa en la revolución en América Latina, por supuesto que piensa en la revolución cubana, pero creo que los 1000 días de la Unidad Popular no son solamente esa historia y ese capítulo que quedó cerrado ahí, sino que todavía proyectan sobre nosotros los fantasmas de un futuro que no fue, pero que todavía es una posibilidad. Entonces, siento que todavía tenemos mucho que aprender de esas experiencias históricas, pero lo que tenemos sobre todo que aprender de esas experiencias es cómo nos impulsan hacia nuevos caminos. Exacto. Entonces, si hay alguna mejor forma de celebrar el centenario de Fidel el año que viene, es este. Así que ahí está. Ya. Ya, pues compañero, entonces agradecerte totalmente de parte de toda la escuela, te mando un abrazo fraterno, que estés muy bien y espero que nos sigamos encontrando en otras instancias de diálogo y conversación. Gracias a ti.